Bien, señores, los grandes de la comunicación. Hay una información que quiero compartir que creo que podría ser tema de debate en los grandes de la comunicación. Antes de, porque Ajá. óyeme, esto es una información que debemos darle porque esto es una información que no es solamente de carácter nacional, sino internacional. Yo creo que yo sé por dónde Cuatro viene. personas a bordo de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos en un presunto enfrentamiento con autoridades cubanas. 4 personas que viajaban en una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos habrían resultado muertas este miércoles en un enfrentamiento con autoridades de Cuba, según informó el Ministerio de Interior cubano en un comunicado. Otras 6 personas que iban también a bordo de la embarcación con matrícula de los Estados Unidos de la Florida resultaron heridas y reciben atención médica. Sí, señor. Agrega las autoridades. ¿Tú sabes lo que significa eso, verdad? Bueno, eso se da en el marco de la tensión que hay entre Estados Unidos y Cuba, donde Estados Unidos le cortó todo el petróleo. No, yo creo, y los cubanos están en un momento de crisis. No, yo lo que creo es lo siguiente. Están haciendo Que esa embarcación iba pasando por ahí y los cubanos no saben que venía. No, pero eso fue en aguas territoriales cubanas. Ellos salían de Cuba. Eso estaba en aguas territoriales Desde cubanas. Cuba, ¿verdad? La embarcación. Estaba en aguas territoriales Entonces, cubanas. Ellos le dijeron, párate, ellos no se pararon. Pero escúchame. Según la versión oficial. Pero escúchame. Como los Estados Unidos tienen ya su radar y cuando hay una embarcación que ve con una cuestión, con un bulto o lo que sea, ellos le tiran. Sí. Entonces yo creo que miren hasta dónde, que lo dijimos que hace unos días. Cuando a los Estados Unidos les rompan o les maten a una persona, ¿qué va a pasar? Y eso ya se ve a todas luces. Ese puede ser el detonante de la situación. Detonante de lo que se esperaba. Y recuérdense que nosotros dijimos aquí que Marco Rubio estaba reunido con el hijo de Fidel Castro. Hijo de Fidel Castro, Mira, de Raúl. Ya han ocurrido un par de incidentes de ese tipo, donde inclusive han habido muertos anteriormente. El hecho es de que eso se da en el marco de una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y Cuba a raíz del endurecimiento del embargo de parte del gobierno de Donald Trump. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno de Trump, que por cierto... Va a hablar hoy. Por cierto, no, ya le habló. Ya habló. Sí. Que por cierto, Donald Trump contempló la posibilidad de que Cuba pueda accesar al petróleo. Pero no había ocurrido esto. No había ocurrido esto. Vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno norteamericano, pero sí quiero señalar de que ese incidente con esos muertos y esos heridos, porque hay gente también que está apresada ya, que eran ocupantes de esa embarcación, que ese incidente ocurrió en aguas territoriales cubanas. No fue que esos militares cubanos agredieron una embarcación norteamericana en aguas internacionales. Y esa persona... Entonces eso le da al gobierno cubano cierta legitimidad a la hora de enarbolar la defensa de su territorio. Hay una situación, Francis. Si Estarían haciendo un reconocimiento de esa persona, algún reconocimiento. Permíteme, son incursiones que se hacen de esos nada de investigación de esos cubanos que muchas veces van a buscar gente, a buscar cubanos, a trasegar cubanos que quieren salir de la isla. Mira, Francis, hay una situación pues que yo vi muchas veces cuando yo vivía en Estados Unidos. Si esos muertos o esos heridos son ciudadanos legítimamente, ciudadanos estadounidenses, tú puedes estar seguro que los estadounidenses, ya sea el presidente o los estamentos legales allí, van a reclamar por esas vidas, por ser estadounidense, y eso puede llegar a un peritaje internacional y puede desatar una ola de protestas o de otros tipos de que le cierren algunas otras puertas a Cuba o lo sometan o un poquito más a la situación en que están, para ver si hay un detonante en Cuba y la cuestión se resuelve por esa vía. Bueno, el hecho de que es un incidente en desarrollo, vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno norteamericano, pero reiteramos que
que la policía cubana mató a 4 tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos. Aquí en República Dominicana no hay una delegación cubana diplomática. No, claro, aquí hay una embajada. Y entonces, pero aquí hay una embajada cubana. Vamos a ver si nosotros podemos entrar en contacto y llamar al embajador para que nos explique cuál es la situación. O el amigo tuyo. O a Miguel Mejía, ¿verdad? Que está vinculado a los grupos de izquierda. El hecho es de que es una información en desarrollo. Vamos a esperar la respuesta del gobierno norteamericano. Mientras tanto, aquí en el patio hay una información que quiero compartir con ustedes. Y es que el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, reveló que la institución opera con un déficit superior a los 13,000 millones, lo que limita la capacidad de respuesta ante las múltiples demandas de la red de hospitales públicos. Durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Landrón explicó que, pese a la falta de recursos, desde el gobierno se realizan aportes para garantizar la atención en salud de la población. El presupuesto del Servicio Nacional de Salud asciende a más de 76,000 millones. Además, destacó que uno de los mayores retos del sistema sigue siendo la atención a víctimas de accidentes de tránsito, área en la que se destina al menos el 1.8% del Producto Interno Bruto. Oye, ¿cuánto cuesta los accidentados a las finanzas públicas? 1.8 del Producto Interno Bruto. No solamente es una epidemia de salud, sino también es un impacto negativo en términos económicos para las finanzas del país. ¿Cuánto dice Landrón que es el déficit? 13,000 millones, y ellos tienen un presupuesto que asciende a 76,000 millones. Oye, 13,000 el déficit. Entonces, si tú le sumas, porque si tiene un déficit, ¿verdad? Se supone que los 76,000 del otro caso. Millones. No. Entonces, vámonos al análisis de esto, que es donde debemos nosotros partir como programa. Si el señor Landrón, que recientemente fue designado en esa posición, está hablando de esto, es que él ya hizo una auditoría. Tan rápido. Pero espérate, porque él era que eso estaba ahí. No. Él no se va. Él tiene que curarse en salud. No, espera. Coger una cosa así. Pero vamos por partes. Actuó correctamente. El señor Landrón está diciendo de manera indirecta que el señor Lama, ¿verdad? Mario Lama. Estaba o había cometido alguna... No estaba operando con déficit. No. Estaba operando con déficit. Claro. O que no tenía la capacidad para estar administrando esa cantidad de dinero. Y ahora lo que hay que saber, si este déficit es fruto de actos de corrupción o son por falta de capacidad gerencial de el señor Lama, que es médico por demás. Mira. Y cuando uno ve este tipo de cosas, que no se quede solamente en la denuncia, porque aquí tiene que saberse el qué está pasando. Se hablaba de que unas computadoras que no aparecían y algunos equipos médicos. No son percataminutas. No, pero espérate, pero son parte del dinero del pueblo. Esa computadora tiene información a veces. Óyeme, se han perdido, dijeron que se habían perdido incluso algunos equipos que eran destinados a lo que antes se llamaba para la habilitamiento de los hospitales. Se habló de un hospital, el hospital de ahí de San Francisco de Macorís, que a pocos días de haber sido inaugurado con bombos y platillos, el techo se derrumbó. El hospital de la Sultana del Este, donde se dice que hospital Musa, hay equipos que no han llegado nunca. Y entonces hay que preguntarle al señor Lama qué él ha hecho con todo esto, y si esto que está diciendo el señor Landrón a él lo llama la atención y él puede dar alguna respuesta. Mira, parece que el número de 13,000 millones es un número que le gusta mucho. Es azaroso. A ciertos funcionarios. Eso de 13,000 millones, 12,000 millones. Tengo aquí en ojo el 13. El 13. Así que en realidad a mí me asombra
el déficit que tiene el Estado Dominicano en el sector salud, que para nadie es un secreto que la salud siempre es costosa. Vamos a estar claros. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace al sistema sanitario de República Dominicana? Que la atención primaria, que va a bajar el costo de todos los servicios de salud de la red pública, no ha entrado en vigencia porque hay sectores que la boicotean. ¿Y qué es la atención primaria? Son esos consultorios, ¿verdad?, de medicina general que están en los barrios, que nosotros antes llamábamos dispensarios. Que tú vas, por ejemplo, te duele la cabeza. Ah, bueno, entonces tú vas a ese consultorio, te tomas la presión y si él ve, ¿verdad?, que tú tienes... Estabilizan te estabilizan, y si él ve que tú tienes en realidad una enfermedad que puede merecer ir a un especialista, entonces te transfiere y eso abarata el sistema de salud. También la receta de medicamentos genéricos, que los médicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen compromiso con los laboratorios que fabrican medicina. Y entonces, mira, yo utilizo medicina genérica. Yo voy a la farmacia del pueblo y compro mi pastilla de la presión en la farmacia del pueblo y del colesterol, y yo tengo mi estabilizador, eso me sale por chele. Sin embargo, los médicos eso no lo recomiendan. Entonces, señores, tenemos que agarrar, sentarnos en una mesa y saber hasta dónde, qué queremos en términos de salud para este país, porque es que esto es un despilfarro por todos lados. Un despilfarro por todos lados. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que con 76 mil millones tú no puedes resolver aquí los problemas de salud de este país? El negocio de la medicina siempre. Y que tú tienes un déficit de 13 mil millones. Tú oye, Francis. Se fue en publicidad. Y agarrando los equipos que compra el Estado Dominicano, el Estado Dominicano carísimo, arrumbado ahí en hospitales y dañándose. Y muchos de ellos terminan en clínica. Déjame decir, mira, se las arreglan para llevarse los equipos de ahí y ellos abren su propio consultorio donde cobran los privados. Pero fíjate, el negocio de la medicina siempre ha sido un dolor de cabeza para todo el mundo. Dios mío, ¿por qué ese negocio tiene que satanizarlo de esa manera? Algo que es tan esencial para la felicidad y para el buen vivir de la gente. En Estados Unidos, hace como 2 años, un muchacho aquejado porque no lo atendieron bien en una operación que le hicieron de la espalda, se volvió loco y fue y asesinó, mató al encargado de un seguro. Y ¿sabes qué? La gente, la ciudadanía, en lugar de llamar su atención, que algunos los regañaron, hicieron colecta para pagarle abogado para defenderlo, porque la gente está en todo el mundo, no está a gusto como los médicos se manejan. Pero hay una situación también, los intereses. Esos muchachos que están estudiando medicina, yo he escuchado que cuando están en su último año, empiezan unos congresos y unas invitaciones y los laboratorios llevándolo para aquí y para allá y endulzándole y hablándole al oído para que ellos receten la medicina de esos laboratorios, aunque no sea la más conveniente, y ellos caen en ese gancho. Pero por Dios, mira, hay un cuentito por ahí simple de un médico que se retiró de la medicina y le dejó consultorio a su hijo, y después se vieron al año en una fiesta y el hijo le dijo: mira, papi, aquel paciente, tú sabes quién es, el señor Garrido, que yo lo encontré ahí, que era tuyo. Él fue a una primera consulta y en la primera consulta yo lo curé con el problema del oído que tenía. Y el papá lo miró y le dijo: oye, tú sí eres estúpido. Ese paciente fue el que pagó tu carrera de medicina. Oye, así no debe ser. Eso es absurdo que los médicos piensen de esa manera, pero amén. Los intereses siempre por encima de todo van a prevalecer y nosotros nos vamos a gastar y a desgastar aquí abajo tratando de ilustrar y de dar cátedra de ética que no llega, porque los intereses siempre estarán por encima, y qué mala suerte para el pueblo llano. Pero lo que estamos hablando es de ese déficit de 13 mil millones de pesos en el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud que administra la red pública de todos los hospitales del país. Y es tan importante el Servicio Nacional de Salud que es como una especie de inteligencia investigativa para prevenir enfermedades, y sobre todo a esos
ciudadanos que necesitan un apoyo de manera directa en cuestiones vulnerables como es una enfermedad. Ahora bien, oye, ¿qué vaina con el número 13? Coño. El número 13 hizo un Me lío, gusta, esos tigres. sin digregarme del tema. Disculpen, amigos televidentes, porque, bueno, el número 13 en la lotería hace un lío. Después sale 3 veces, en primera, segunda y tercera. Hay un problema que se lleva al director nacional de salud anterior, Mario Lama, con 13,000. Entonces viene este nombre, hay que pronunciarlo despacio. Landrón. Hay que pronunciarlo casi en sílabas para uno no cometer un desliz. Yo espero Entonces que no. Jorge Luis Landrón viene con el número 13 otra vez, 13,000 millones de pesos. Un déficit. Usted, es cierto, como decía Francis Xavier, usted no ha tenido todavía el tiempo de hacer una investigación real. Porque esta gente hablan de 13,000 millones como que son 13 pesos, que usted lo cuenta. ¿Usted sabe lo que está cantando? Que necesita que le inyecten más a él. Entonces, un servicio, primeramente, gerencia no hay. Usted entra a cualquier hospital o clínica de eso, local, de un barrio cualquiera. Lo primero que usted ve es una inmundicia sucio. No hay un personal que dé un servicio a nivel. Usted lo he visto en 2 ocasiones, que para mí eso son shows de manera innecesario y hipérbole, en el sentido de que usted fue al hospital Gautier, hizo una cuestión ahí, canceló y que el director, mire, si usted se lleva de eso, usted va a cancelar, no va a dejar un solo. Entonces, cuestión de manera consciente y real y ofreciéndole un valor a esta sociedad en resultado, que realmente usted está haciendo algo eficiente, no política, porque de héroes, usted es un hombre muy joven y los héroes nos salen demasiado caros, porque entonces tenemos que mantenerlo toda una vida. Entonces vamos a eficientizar de manera sincera y sin estar haciendo publicidad y publicaciones alegres que de una u otra manera se lo lleva al viento porque no tienen su sustento de cómo mantenerlo de una manera coherente. Hay que señalar que el Sistema Nacional de Salud, su principal meta es garantizar la atención médica integral y accesible a la población dominicana. Y entonces es la coordinadora de la red de hospitales públicos y centros de atención. Eso va desde emergencias hasta procedimientos complejos, porque hay que señalar que en esos hospitales de la red pública también se hacen procedimientos realmente complejos. Entonces, el SNC, el Servicio Nacional de Salud, tiene una autonomía administrativa. Es decir, los recursos que maneja son totalmente independientes de el Ministerio de Salud Pública. Porque el Ministerio de Salud Pública lo que rige son las políticas en términos de salud del país. Pero el Consejo Nacional de Salud es la parte operativa. Entonces, si el administrador de esa parte operativa del Servicio de Salud de República Dominicana, con todo lo que significa, dice que hay un déficit de 13,000 millones, eso es una cosa que tenemos nosotros que analizar. Ya ve una noticia del señor Surún, que está sometiendo a Mario Lama por los 13,000 millones. 13,000 millones. Sí. Sí, está haciendo lo correcto. Sí, porque eso tiene que ir a la justicia. Lo están sometiendo a la justicia, someten ante la Procuraduría General de la República por 13,000 millones de pesos, erogado por su supuesto servicio de diálisis a domicilio en contrato de irregularidades otorgado por Mario Lama. Pero una pregunta, Caminero, ¿no se supone que es el Ministerio Público el que someta a esas personas? Y no bueno, mira, lo que pasa es que ellos son compra y contrataciones, como son tímidos. Ya compra y contrataciones públicas dijo que ese procedimiento se hizo de acuerdo a la ley. Ah, bueno, ahí no hay nada. Entonces yo vi, ¿verdad? Hasta prueba en contrario, Soportes. Un reportaje que hizo Nuria Piera, donde estableció que el servicio se dio y la importancia de ese servicio,
que impacta más de 25,000 pacientes, entre ellos pacientes renales que no pueden costear ese tratamiento, principalmente el kit alimenticio, que cuesta 25,000 pesos. Diario. 25,000 pesos diarios. Oye, entonces que no pueden dejar de dárselo y que no pueden dejar de dárselo a los pacientes. Entonces yo creo también que hay gente aquí en este país que le gusta buscar cosas, crear campaña y cobrar por eso. No, que son incendiarios. Pero mira, porque yo no estoy diciendo que Surún está en eso. No, hay dos cosas. Pero Surún no está, está sometiendo, pero no está motivando eso. Por el déficit. Ahora, por el tipo de si es por los kits y por la cuestión especializada que tiene que ver con las personas que reciben el tratamiento de diálisis, yo creo que no, que aquí hay mala fe. Mala fe. Aquí hay mala fe. Porque de hecho, hay una persona que está involucrada, que la han mencionado, una empresaria. Ese hombre tiene 40 años. Porque no es él, es la sobrina. Ah, la sobrina. Pero la sobrina es que da ese servicio. Sí. Porque vamos a ponerlo claro. Aquí hay servicios que son especializados. Sí. Que solamente usted, que por ejemplo, aquí, el oxígeno. Usted no le ha tocado nunca salir a buscar un tanque de oxígeno con un familiar que está enfermo. Ay. ¿A usted no le ha pasado eso? No. Vayan a buscarlo para ver dónde hay. Usted tiene que buscar un médico que conozca. Es un sitio donde te den el oxígeno, que te presten un tanque, que te lo alquilen, porque eso no lo venden. Sangre. Y tú sales corriendo. Cuando tú estás en ese momento, tú te vuelves loco. Sí. Pero creo que hay un tanto de mala fe. Ahora bien, ya Surún sale con esto. Ahora Mario Lama va a tener que hablar claro. Sí. Porque él sabe, Mario, porque él criticaba mucho esto. Caminero, el que tiene que estar explicando cuestiones es Surún Hernández. ¿Qué hizo él en el colegio de abogados con los presupuestos que le tenían asignados? Un investigado. A él es que hay que investigar. Mire quién denuncia. Bien, señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74, venimos con una pausa.